hemos de escuchar el mensaje en labios de nuestro primer anciano, el hermano Cristian Mejía Morales. Que Dios lo bendiga y lo dirija. Gracias, Roma. Si cada uno de nosotros buscáramos en nuestros teléfonos qué es el don de lenguas y le pusiéramos videos, imágenes, ¿cuál creen que sería el resultado que encontraríamos? Momentos bastante estridentes, ¿verdad? Y quizás podríamos hasta asustarnos del resultado que pudiéramos encontrar. Y si por otro lado buscáramos qué es el don de lenguas para la iglesia adventista, también podríamos encontrar una respuesta ahí bastante resumida. Esta mañana habremos de estudiar a manera de instrucción cómo se desenvuelve el don de lenguas, cómo se da, por qué se da, en dónde se da y quién lo da. De tal manera que alguna duda, algún concepto que tengamos erróneo pueda disiparse y todo vamos a estudiarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a pasar desde Juan el Bautista, el Señor Jesús y los apóstoles que tuvieron parte activa en el desarrollo de todos los que recibieron el Espíritu Santo y también los que recibieron el don de lenguas. En primera instancia tenemos a Juan el Bautista y leemos en Mateo 3:11, que dice de la siguiente manera: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, y vienen tres características. Número uno, es más poderoso que yo. ¿Quién era ese personaje? Jesús. Número dos, Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿en qué? Y en fuego. ¿Recordamos algún momento en el que estos dos elementos se manifestaron juntos? El Espíritu Santo y el fuego. ¿En qué momento fue? En el Pentecostés. Entonces quiere decir que en este momento Juan el Bautista estaba anunciando que iba a llegar el Pentecostés, ¿sí o no? Podríamos decir que sí, ¿verdad? Porque están enunciando los elementos que se manifestaron en ese encuentro del Pentecostés. Pero también el Señor Jesús dio señales, dio indicios de que el Espíritu Santo se iba a manifestar en un momento específico, con condiciones específicas. Y lo encontramos en Lucas 24, 46 al 49. Y le dijo a sus discípulos: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde el poder, de poder desde lo alto. Y este momento era la noche del domingo, cuando Jesús acababa de resucitar y ya les estaba diciendo a sus discípulos que permanecieran un poquito más. ¿Por qué? Porque dentro de no muchos días algo importante iba a suceder. Y no solo fue en una ocasión que les avisó de esto. Ahora los invito a que abramos nuestras Biblias. Vayamos a Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 15 al 18. Y aquí ya vamos a ir entrando un poquito más en materia. Es importante que también leamos en nuestras Biblias porque ¿qué tal si me equivoco y les proyecto algo que no es cierto? Mejor lo leamos en nuestra Biblia. Así todos tenemos la misma información. Marcos 16, 15 al 18. Nuevamente después de que Jesús ha resucitado y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será ¿qué? Este es el principio
para poder recibir el don del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado será salvo. Un paso hacia la salvación. ¿Y qué nos sigue diciendo? Pero el que no crea, ¿qué será? Condenado. Es por eso que cuando escuchamos el evangelio, estas buenas nuevas, debemos tomar una decisión. Debemos decidir comprometernos por Cristo. ¿Para qué? Para ir avanzando camino hacia la salvación. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas ¿qué? Lenguas. Tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y nos empieza a decir alguna lista de dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Expulsar demonios, hablar nuevas lenguas, la sanidad de las enfermedades. Y todo esto en un contexto de ¿qué? ¿Cuándo se iban a dar estos dones del Espíritu Santo? ¿En un momento privado, allá en un cuarto o en una ceremonia privada donde hubiere poco auditorio? No, tenía que darse en un momento de una predicación. ¿Para qué se iba a dar el don de lenguas? Para predicar. Y vamos a ir analizando conforme a lo que dice la Biblia. Cada vez que el don de lenguas se manifiesta, el propósito es predicación. No es una experiencia personal, no es que yo tenga un momento sobrenatural en mi mente allá apartado. No, la Biblia menciona el don de lenguas es dado para la predicación del evangelio. Y vamos a seguir avanzando porque Jesús dio muchas evidencias de esto. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. En este momento faltaban como 10 días para que se diese el Pentecostés. Y el Señor Jesús les volvía a decir: no se vayan de Jerusalén, porque algo va a suceder aquí. ¿Quieren recibir el don del Espíritu Santo? Permanezcan en Jerusalén. Y nuevamente hace mención a Juan. Juan bautizó con agua, pero yo voy a bautizarlos ¿con qué? Con el Espíritu. ¿Y qué dijo Juan? Viene después de mí uno que es más poderoso y que los va a bautizar ¿en qué? En espíritu y en fuego. Así que tiene que ver, ¿están hablando de lo mismo o son cosas distintas? Están hablando exactamente de lo mismo. Todo apunta a un momento específico donde el Espíritu Santo iba a descender e iba a llenar de poder a aquellos que estuviesen dispuestos a cumplir la misión. Así que todo sigue apuntando en la misma dirección. Hasta aquí, todo este momento, Jesús habla del Pentecostés después de su resurrección, pero también en su ministerio hizo mención al Pentecostés. Y dice en Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido ¿qué? Aún no había sido glorificado. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Si tienen sed, vengan, sáciense de mí, tomen agua de mí, y una vez que estén saciados de mí, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ir y van a brotar esas aguas, ¿para qué? Para compartirla a otros. ¿Qué significaba y qué simbolizaba? Predicación del Evangelio. El don del Espíritu Santo, ¿qué es? Predicación del Evangelio. No es otra cosa más que la predicación del Evangelio. Y es aquí donde nos podemos poner a meditar nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos el don del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros practicamos la predicación del Evangelio? Porque Jesús en todo momento instó a sus discípulos a recibir el don del Espíritu. Y una vez que recibían el don del Espíritu, no había manera de esconderlo. Una evidencia palpable de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas
es la predicación del Evangelio. Aquel que no predica el Evangelio, ¿podrá decirse que tiene el don del Espíritu? No, no podemos esconder el don del Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces, todo va relacionado a la predicación del Evangelio. Vamos a Hechos 1:8. Jesús nuevamente les dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí en Hechos 1:8 tenemos el resumen de todo el libro de Hechos. Y vamos a ir mencionándolo brevemente para que nos sorprendamos cómo lo que Jesús dice se cumple al pie de la letra. Del capítulo 1 al versículo 7 del libro de Hechos, la predicación se encuentra exclusivamente ¿en dónde? En Jerusalén. Del capítulo 8, versículo 1 y 2, ¿dónde se encuentra? En Judea. Del versículo 4 del capítulo 8 en adelante, ya se encuentra la predicación en Samaria. Y para el capítulo 9 tenemos ahí un evento muy importante. Vayamos en nuestras Biblias, hermanos. La conversión ¿de quién? De Saulo. ¿Por qué Saulo está en ese espacio en medio? Porque era necesario que hubiera un personaje, alguien especial, encargado de llevar el evangelio ¿a dónde? ¿Dónde falta? Hasta lo último de la tierra. ¿Y cumplió Pablo su misión? Cumplió Pablo la misión. Entonces, el versículo de Hechos 1:8, Jesús está diciendo cómo va a proceder la predicación del evangelio con sus discípulos. Pero ¿cuándo se iba a dar? Cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Quiere decir nuevamente, si no hay predicación, no hay ¿qué? No hay Espíritu Santo. ¿Cuándo empezó la predicación a gran escala? Hasta que vino el Espíritu Santo. Preguntémonos nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar, ¿hay predicación, sí o no? ¿Está el Espíritu Santo en el hogar, sí o no? Cada quien lo sabe. Pero ese es el procedimiento, tal cual lo dijo Jesús, tal cual se desarrolló en el pasado y también así se desarrollará en el futuro. Entonces, nos podemos preguntar este momento, ¿por qué Jesús no dio el don del Espíritu Santo a sus discípulos mientras estaba en su ministerio? ¿Por qué no se los dio mientras estaba paseando con ellos? Mientras hacían los milagros, mientras iban a sanar enfermos, ¿por qué no les dio el don del Espíritu? Porque era necesario que Él se fuera. Gracias, hermana. El mensaje principal al descender el Espíritu Santo era de que todos los discípulos, todos los adoradores predicaran a un Jesucristo hombre que había vencido ¿a qué? A la muerte, que había vencido al pecado, que había habitado aquí como cada uno de nosotros, pero sin mancha, y resucitó, y se presentó delante del Padre, y entonces en una función distinta, ya como un sumo sacerdote, ahora sí, el Espíritu Santo descendía y todos iban a predicar a ese Jesucristo, que ahora se encontraba intercediendo ¿por quién? Por nosotros, por nuestros pecados, delante del Padre. Entonces, por eso no se podía dar el Espíritu antes de que Jesús terminara su ministerio. Era menester que Jesús cumpliera esa parte para que pudiera venir el Espíritu Santo. Ahora nos vamos a Hechos 2. Vamos al principio de Hechos. Ahí en el versículo, en capítulo 1:15, podemos ver que estaban los discípulos, pero no solamente estaban los discípulos. ¿Cuántos más habían? ¿No hemos llegado a Hechos? ¿Cuántos más habían? 120 habían ahí reunidos. Y estaba por celebrarse una de las principales fiestas del pueblo judío. Algo había pasado durante todas las etapas de que el pueblo de Israel había sido conquistado, había sido hecho esclavos, que se había llamado la diáspora, la dispersión. Durante toda esta etapa,
muchos del pueblo de Israel habían huido a otros países, se habían ido. ¿Para qué? Para no vivir en esclavitud, para no vivir en opresión, habían preferido irse a otras naciones. De tal manera que cuando se celebraba la fiesta, los hombres mayores de 12 años tenían que venir a Jerusalén desde donde estuvieran para presentar su adoración. Quiere decir que venía gente ¿de cuántos lados? De muchísimos lados. La hermana White dice que todas las lenguas habidas en ese momento en la tierra estaban representadas ahí en el Pentecostés. Y nuestra Biblia en el capítulo 2 también nos dice de qué naciones se encontraban ahí. Nos dice que habían de partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Cirene, romanos, árabes, cretenses. Todas las lenguas estaban representadas ahí en ese momento. Quiere decir que predicarle a esas personas ¿era algo sencillo o era algo difícil? Era algo complicado. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Desciende el Espíritu Santo, ¿a manera de qué? De lenguas de fuego. Y todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo, de manera inmediata, ¿qué empezaron a hacer? A predicar. Porque la consecuencia de recibir el Espíritu Santo es predicar. Pero no predicaron de cualquier manera, predicaron de una forma especial. Porque entonces los cretenses dijeron, oye, aquel que está predicando de aquel lado está hablando en mi idioma, y otro por aquí, aquel habla mi idioma. Y entonces el mensaje empezó a llegar a todos. Ese mensaje del Cristo resucitado empezó a transmitirse de tal manera que todo el público entendía en su propio idioma, ¿sí o no? ¿Así dice la Biblia? Así dice. Por ahí algunos empezaron a decir, oigan, estos hombres están borrachos. No es posible. Si son pescadores, son agricultores, es gente burda, sin estudios. ¿Cómo es posible que estén hablando y yo le entienda en mi idioma? ¿Pero era por las habilidades de los discípulos? No eran las habilidades de los discípulos. Era el Espíritu Santo obrando a través de ellos. Entonces por ahí sale uno, el líder, y se levanta Pedro y a defender a los demás. ¿Y saben qué? No es posible que estén borrachos. Es muy temprano. Nadie, ningún hombre bebe vino a esta hora. Lo que están haciendo es obra del Espíritu Santo. Y empieza a predicar Pedro. Empieza a hablarles a todos los que estaban ahí. Les lee un salmo de David, una profecía de Joel. Y Pedro también empieza a entender que lo que está sucediendo en ese momento es única y exclusivamente obra del Espíritu Santo. De tal manera que cuando Pedro termina su prédica, no tuvo que estar haciendo llamados, ni paseándose al frente, diciéndole, ¿quién quiere venir a bautizarse? Pedro no hizo eso. Pedro terminó y la gente, conmovida por el Espíritu Santo, le dijo a Pedro, bueno, hermano, y sí tienes razón todo lo que dices. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué nos falta por hacer? Tienes razón, te creemos, es cierto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepiéntanse, bautícense. ¿Y qué más? Y recibirán el don del Espíritu Santo. Una sola persona para bautizar como a 3,000, dice, ¿verdad? Hechos. Una predicación para bautizar como a 3,000. ¿Cuánto nos esforzamos nosotros por bautizar a 1, 2 o 3, verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica la diferencia? El Espíritu Santo. Quiere decir que no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón o en nuestras vidas. Porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, lanzó un mensaje que atravesó más de 3,000 corazones y movidos por el Espíritu Santo se bautizaron. Y ahora yo les pregunto, cuando termina la fiesta, estos 3,000 personajes, lo vamos a cerrar en 3,000, ¿a dónde se fueron?
a sus lugares de origen, a sus pueblos, cada quien a donde era originario. Y aquí podemos pensar en nuestros paisanos mexicanos, ¿no? Que van al norte. Los que primero se van, la primera generación, hablan bien el español, y la segunda generación ya mastica el español, pero habla bien el inglés. Y si hay una tercera generación, ya casi no habla español, pero sí habla bien el otro lenguaje. Y así le pasó a todos los que estaban ahí. Entonces todos regresan a su pueblo de origen, a su lugar de origen. Y esos 3,000 que regresaron, ¿llevaron el don de lengua consigo, sí o no? ¿Llevaron el don de lengua, sí o no? Unos dicen que sí, alguien dice que no. La respuesta es que no. La Biblia no dice que llevaron el don de lenguas, llevaron al Espíritu Santo, se le prometió al Espíritu Santo. Pero ¿por qué no llevaron el don de lenguas? Porque a donde ellos iban a predicar en su mismo ¿qué? En su mismo lenguaje, en su mismo idioma. ¿De qué les servía el don de lenguas a donde ellos iban? Si eran su familia, eran originarios de ahí. Si yo voy a Guatemala, ¿me hace falta el don de lenguas? No. ¿Voy a Argentina, me hace falta el don de lenguas? No. ¿Por qué? Porque me van a entender. Entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo, cada uno a predicar en su propia lengua. ¿Quién recibió el don del Espíritu, el don de lenguas, perdón? Los discípulos. ¿Por qué? Porque no había forma que mediante la capacidad de ellos pudieran predicarle a toda esa multitud. Solamente con el poder del Espíritu Santo. La hermana White en Hechos de los Apóstoles dice lo siguiente: el Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con fluidez los idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Es como si en este momento yo empezara toda mi audiencia a hablar a mandarín y yo mexicano empiezo a hablar mandarín, fluido, sin ningún acento. Es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por mi capacidad no podría, porque es una lengua que yo desconocía. Ahora, en nuestra iglesia siempre viene gente a predicarnos en otros idiomas también, ¿verdad? Y por aquí nos asiste nuestro hermano Carlitos Domínguez. Él pasa al frente, traduce y nos enseña y el mensaje podemos entenderlo. ¿Será que nuestro hermano tiene el don de lenguas o no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Será que tiene el don de lenguas él, sí o no? No lo tiene. ¿Por qué? Porque es una lengua que previamente él ya conoce. Y el don de lenguas es un don milagroso. Durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en esta ocasión en Jerusalén, asistiendo a las festividades religiosas. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera, ¿cómo? Milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de toda una vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del evangelio extensamente, pues hablaban con exactitud los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de la comisión de ellos, que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya
ya hablaran en su idioma, ya hablaran en su idioma nativo o en idioma extranjero. El don de lenguas es un don milagroso, es un don de Dios. Alguien que conoce otro idioma, pues tiene el don de la inteligencia que Dios también le dio para aprender, para llevar un curso y previamente prepararse en eso. Pero cuando de la nada alguien empieza a decir cosas en otro idioma, eso es don de Dios, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Y en qué contexto se da el don de lenguas, de acuerdo a todo lo que hemos leído hasta ahora? En la predicación del evangelio. ¿Para qué es el don de lenguas? Para predicar el evangelio. ¿Puedo yo tener una experiencia del don de lenguas allá solito en el cuarto pastoral y que me empiezo a cerrar los ojos y a levantar la mano y a saltar? ¿Y eso es don de Dios? No es don de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo el propósito. El propósito del don de lenguas es predicar el evangelio. ¿Y a quién le voy a estar predicando yo solito allá atrás? A nadie. El don de lenguas es para la predicación del evangelio. Recordamos otro momento en la Biblia en donde se manifiesta una situación donde hay muchos idiomas, donde gente empieza a hablar en diferentes lenguajes. En la Torre de Babel. ¿Y qué significa Babel? Confusión. Quiere decir que cuando hay muchas lenguas sin sentido, sin un propósito, ¿está ahí el Espíritu de Dios? No está ahí el Espíritu de Dios. No hay ningún provecho de eso. Pero cuando el Espíritu de Dios está ahí, se manifiesta el don de lenguas, ¿qué es lo que pasa? Hay predicación, hay entendimiento, arrepentimiento, y el resultado es los bautismos. Una vez que Pedro recibió el don del Espíritu Santo, recibió el don de lenguas, se levantó y no le predicó a uno, a dos ni a tres, le predicó a 3,000. Y con el poder del Espíritu Santo convenció a esos 3,000 de pecado. Así que, querida iglesia, el propósito del don de lenguas es la predicación del evangelio. No hay ningún otro propósito para que se manifieste el don. Y ahora vamos a ver los casos en la Biblia en los que se da y en los que no se da el don de lenguas, para que todos quedemos convencidos de que así dice la palabra de Dios. Hechos 8, 14 y 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Dice aquí que recibieron el don de lenguas? No. ¿Por qué? ¿Será que al ir Pedro y Juan a Samaria tenían la barrera del idioma? Jesús, cuando habló con la samaritana, ¿pudo comunicarse de manera fluida? Quiere decir que el don de lenguas no era necesario en Samaria. Entonces solamente les dieron al Espíritu Santo, pero el don de lenguas no era necesario en ese momento. Hechos 10, 44 al 47. Mientras aún hablaba Pedro, aquí se encuentra Pedro con Cornelio en Cesarea. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. En otras palabras, los judíos se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban ¿en qué? Hablaban en lenguas, ¿así dice o no? Hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Quiere decir que en Cesarea sí se dio el don del Espíritu Santo.
el don de lenguas, perdón. En Samaria no, pero en Cesarea sí. ¿Por qué en Cesarea sí? Cesarea era un puerto comercial muy importante en ese tiempo. Y cuando hay un puerto comercial importante, ¿qué tipo de naves llegan ahí? De diferentes países. Llevan marineros, comerciantes, pasajeros, ¿de dónde? Todo el mundo. Entonces, ¿era necesario el don de lenguas en Cesarea, sí o no? Sí era necesario. ¿Por qué? Porque cuando Cornelio y su familia y los que lo rodeaban predicaran, no importaba si había un fenicio, un africano, y no importaba, iban a entender el mensaje que ellos estaban dando. Así que el don de lenguas se manifestó para predicar. Nuevamente, el don de lenguas es dado para predicar. Vamos a ver otro caso. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí una vez más confirmamos que lo que dijo Juan al principio era cierto, porque tanto Jesús como los apóstoles van reafirmando la idea de que Juan bautizó en agua y que hacía falta otro bautismo. Ese bautismo lo iba a dar Jesús en fuego y en espíritu. La hermana White dice: así fue comunicado el evangelio a los que habían sido extraños, haciéndolos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La conversión de Cornelio y su familia no fue sino las primicias de una mies que se había de cosechar. Comenzando con esta familia, se llevó a cabo una extensa obra de gracia en esa ciudad pagana. ¿Era necesario el don de lenguas ahí? Sí era necesario. ¿Por qué? Porque había gente que no iba a entender un solo lenguaje. Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan, que fue de agua. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban ¿en qué? Y no solo eso, también que profetizaban. ¿Por qué en Éfeso se dio el don de lenguas? Éfeso era el centro comercial del Asia Menor, y al igual que en Cesarea, había mucha gente, convergía mucha gente ahí que hablaba todo tipo de idiomas. Y para hacer la evangelización más eficiente, el Espíritu Santo otorgaba el don de lenguas. ¿Queda alguna duda entonces hasta aquí de cuál es el propósito del don de lenguas? El propósito del don de lenguas es la predicación del evangelio. Y otra lección importante para nosotros: al igual que los discípulos, nosotros no tenemos tantos estudios en teología avanzada o en griego, en arameo, pero cuando disponemos de nuestro tiempo, de nuestros talentos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos capacita, nos da las herramientas necesarias para poder alcanzar a aquellas personas que por nuestro propio esfuerzo es imposible, pero con el Espíritu Santo todo es posible. Querida iglesia, si hasta este momento no predicamos, ¿por qué es? Porque el Espíritu Santo, porque no hemos recibido al Espíritu Santo. La consecuencia inmediata de recibir al Espíritu Santo, ¿qué es? Predicar el evangelio. Vamos a ir terminando. Con profundo interés y agradecido y maravillado gozo, los hermanos escucharon las palabras de Pablo.
Por la fe aceptaron la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y le recibieron como su Redentor. Fueron bautizados en el nombre de Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron también el bautismo por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y para profetizar. Así fueron habilitados para trabajar como misioneros en Éfeso y en su vecindad y también para salir a proclamar el evangelio en Asia Menor. Todas las citas que hemos leído va de la mano. Don de lenguas con la predicación. Cuando no se da el don de lenguas es porque ese lugar al que se va a ir a predicar no requiere. ¿Por qué no? Porque es el mismo lenguaje. Nosotros como Iglesia Adventista tenemos presencia en tantos países. Y aunque yo vaya a Corea, allá hay presencia adventista, ¿sí o no? Y yo no hablo el lenguaje, pero alguien allá lo habla y alguien allá tiene la responsabilidad de predicar. Salvo que fuera muy fortuito el caso, la situación de que yo me encuentro en un lugar aislado, mi intención es compartir el evangelio y no me puedo comunicar con las demás personas, entonces Dios va a obrar, pero sobre aquellos que hayan recibido el Espíritu Santo, no sobre cualquier persona. La reflexión para nosotros es la consecuencia inmediata de recibir el don del Espíritu Santo es predicar el evangelio. Si no predicamos el evangelio es porque aún no hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y el don de lenguas es para predicar. No es una experiencia personal, no es una experiencia sobrenatural, escandalosa, estridente, que llame la atención, que yo esté saltando aquí, que alguien se caiga por allá. Ese no es el don de lenguas. Será otra cosa, pero no el don de lenguas del Espíritu Santo. Porque el don que el Espíritu Santo da, lo da con un propósito claro y firme, que es la predicación del evangelio. No es para hablar disparates. Cerramos con esta última cita de la hermana Elena G. de White, una publicación de la Review and Herald, hablando en el contexto de la lluvia tardía. Entendemos que el Pentecostés fue la lluvia temprana y que más adelante en la historia habrá otro reavivamiento grande, fuerte, el cual es la lluvia tardía. Dice así: es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio ¿qué? En su propio idioma. Miles de voces serán imbuidas con poder y proclamarán las maravillosas verdades de la palabra de Dios. La lengua del tartamudo se desatará y aquel que es tímido será fortalecido para dar un testimonio valiente en favor de la verdad. La lluvia tardía está próxima a venir y será aún más grande que el Pentecostés, dice la mensajera del Señor. ¿Estaremos pidiendo el don del Espíritu Santo para ser partícipes de la lluvia tardía? Dios quiera que sí, porque como iglesia, como movimiento, nuestro propósito es predicar el evangelio, llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, a todos, sin distinción alguna. Y si en algún momento la barrera del idioma nos impide predicar el evangelio, no tengamos miedo, porque el Espíritu Santo se nos será dado. Y puede ser que nosotros experimentemos, pero mientras no haya la necesidad y tengamos todas las facilidades para predicar, lo hagamos. Procuremos al Espíritu Santo, recibamos ese don para que podamos compartir este mensaje. Espero, hermanos, que esta presentación haya sido clara y que todos tengamos presente cuál es el verdadero propósito del don de lenguas. Como iglesia creemos esto, como iglesia profesamos esto y no esperamos ver alguna otra manifestación
distinta o rara para sorprendernos y creer que el Espíritu Santo está entre nosotros, sino que el Espíritu Santo se manifiesta a través de aquellos hijos que disponen sus talentos y sus tiempos para poder predicar el Evangelio. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar el himno número 186 para terminar. Nos colocamos de pie. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Varones. Violencia y maldad, no dude, vendrá el buen Señor. Damas. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todos con júbilo. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Amén. Amén. Inclinamos el rostro para orar. Padre de amor, muchas gracias. Sabemos que tu venida está cercana y es inminente. Padre, permítenos tener el privilegio de participar de ella. Y que al participar de ella, Señor, pulamos nuestro carácter. Que nos parezcamos cada vez más a ti. Permite que en el hogar de cada uno de mis hermanos habite el Espíritu Santo. Que ese sea nuestro deseo y oración. Y que llenos del Espíritu Santo vayamos y cumplamos la misión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.